que Washington, bienvenido a la Universidad Nacional de General Sarmiento. Cuando quieras, empezamos a conversar. Hola, ¿cómo están todos, todas? Una alegría poder compartir este espacio con ustedes. Gracias Georgina, gracias Silvana, gracias Eliana por la invitación. Solo para acotar a lo que dice Georgina, es decir, en realidad ella es la que tiene que merece un galardón porque sobrevivió a ser estudiante nuestra, así que eso ya es todo un mérito. Así que, nada, gracias. Bueno, según me planteaban las compañeras, de lo que se trata es de esto, efectivamente de un conversatorio, de compartir un poco. Si, como efectivamente supongo que ustedes han tenido algunas lecturas, alguna aproximación a mis textos, estoy absolutamente dispuesto a que los discutan y a que los pongan en duda, porque esa en todo caso es la manera de crecer entre todos y todas. De acuerdo a lo que me planteaban, casi a modo de, como para ponernos un poquito en el centro, aunque veo algunas caras y otras no, y veo algunos cuadraditos negros, pero quiero suponer que, y parto de la base de que todas ustedes son muy jóvenes, respecto de mí, muy, muy jóvenes. Y esto también conlleva una mirada sobre la comunicación, una mirada seguramente diferente a la que quienes tenemos unos cuantos años fuimos construyendo. Y déjenme sospechar que la aproximación que ustedes tienen por una razón generacional a lo comunicacional tiene mucho que ver con redes sociales digitales, ¿no? Y con, digamos, con el uso de esas redes y con, yo diría, hasta con cierta, y ustedes me corrigen, estoy absolutamente abierto a que alguien levante la mano y me diga no es así, una cierta fascinación respecto de lo que las redes pueden plantear. Me preguntaría si además esto se expresa también en una proyección profesional, es decir, si yo las tuviese presente, les preguntaría, si alguien quiere decirlo, bienvenida, bienvenido, es cómo se proyectan ustedes profesionalmente, cómo se imaginan profesionalmente después de esta trayectoria por la universidad. ¿Alguien quiere plantearlo? ¿Alguien quiere aportar en ese sentido? Anímense. Les cuento una broma para que se rompa la timidez. Una vez hablando con una estudiante en un congreso, me pidió si estas cosas que a veces uno le cuesta entender, pero legítima, si me trajo un texto mío y me pidió si no se lo dedicaba, si no se lo autografiaba. Y dije, sí, claro, lo hago, o sea, no soy precisamente un rockstar, ni mucho menos, pero lo hago con mucho gusto, porque supongo que es una muestra de cariño mutuo. Entonces, mientras yo firmaba, la compañera casi le temblaba la mano. Yo le digo, pero ¿por qué? ¿Qué te pasa? Y me dijo con mucha sinceridad, es que usted no sabe lo que es hablar con la bibliografía. Entonces, digamos, así que, nada, anímense, tienen una mínima parte de la bibliografía enfrente, pero digamos, si me tuvieran más cerca, verían que hasta soy un ser humano, así que
nada, con toda libertad y con toda... y sáquense sáquense de la cabeza otra cosa, es decir, nadie tenga el temor de, ay, ¿qué voy a decir si lo que digo está fuera de lugar, me equivoco? Nada. ¿Saben qué? Los primeros que nos equivocamos somos nosotros, es Georgina, es Silvana, es Eliana, soy yo, y nos equivocamos, y no está mal, es parte del proceso, y ustedes nos tienen que padecer. Así que, ¿alguien quiere contar cómo se proyecta profesionalmente, cómo se imagina profesionalmente? Hay aquí alguien en el chat, María Belén, dice, buenas, no puedo usar el micrófono, aún está en proceso de desarrollo el perfil profesional. O sea que ella dice que todavía está en la búsqueda. Así que eso es lo primero que puede leer. Igual Silvana y Eli también van leyendo también el chat, aproveché ahí porque lo tenía mal. ¿Alguien más? Me parece. Ahí empezaron a prender las cámaras, me parece que ahí está bueno, nos vemos y vamos conversando, ¿no? Está bueno eso, está bien. Muy bien, muy bien. Te digo que cuando logramos eso, nosotras estamos muy contentas. Después le regalamos cosas a las personas que vienen y logran, sí, mandamos flores y todo, después que logran Está muy bien. Así que después te va a llegar algo. Muy bien. Bueno, a ver. Ahí yo quiero discutir de alguna manera con una mirada quizás instrumental, pero quiero discutirlo en buena manera con ustedes, y para que... Yo soy de los que pienso que, a ver, que dos cosas. Una, antes de eso le digo, yo vivo de lo que enseño. Para que tengan. Y una de las cosas que nosotros en nuestra cátedra, en la UBA y en nuestra cátedra de la Universidad Nacional de La Plata, le decimos a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, es eso, mire, nosotros tenemos ciertos saberes, ciertos conocimientos que queremos compartir con ustedes, pero eso también nace del lugar donde estamos trabajando. Y afortunadamente, la mayoría de nosotros y de nosotras vive además de esto, o sea, vive del trabajo en comunicación. Y también la mayoría de nosotros y de nosotras, nuestro trabajo en comunicación no es ni en el sistema convencional de medios, ni somos, hay que decirlo en inglés, no somos community manager. No, porque si uno dice, no sé, organizador de la comunicación, Gestor suena de feo. redes. Gestor de redes. Pero no suena, ¿viste? Hay que decir más. No sé. Entonces, digo, nosotros trabajamos en gran medida proceso por estamos en la de comunicadoras y comunicadores a la gestión de la comunicación en el Estado. Después, si quieren, podemos hablar un poco de qué es eso. Pero esto como introducción, para que sepan de dónde les hablamos. Y en esa idea también, nosotros hacemos mostrar la complejidad de la comunicación, más allá de la atención que se nos plantea habitualmente en dos sentidos. Una es que la dirigencia política, pero puedo trasladar eso a la dirigencia empresarial o de las organizaciones, llaman a los comunicadores y a las comunicadoras después que tomaron todas las decisiones.
¿sí? Después que decidieron para dónde van, qué es lo que van a hacer, ahora después dicen, bueno, ahora que ya decidimos, llamen al equipo de comunicación para ver cómo hacemos esto sencillito y que lo entienda la gente, ¿no? Algunos más groseros dicen, para esto que nosotros tuvimos desde nuestro saber técnico-político. Hay una frase que yo repito hasta el cansancio, Iga Rosarini, la directora de la maestría en comunicación estratégica de la universidad. Sandra suele decir que nosotros, nosotras, quienes hacemos comunicación, no somos el último eslabón de la cadena de montaje. Imagínense cadena de montaje. Bueno, Sandra lo que dice es, nosotros no somos la última etapa en ese mundo. Si no participamos de todo el proceso, nuestro trabajo no sirve. Nuestro trabajo pierde sentido. Claramente, este es un problema que se plantea, primero, es un problema de reconocimiento del campo. Es decir, nosotras tenemos que pelear un espacio, ¿no? Tenemos que pelear un espacio para que nuestra disciplina sea reconocida. Es una cuestión político-cultural. También porque aún a pesar de los años transcurridos, nosotros somos nuevos como disciplina. Es decir, los sociólogos no tienen que pelear ese espacio, ni siquiera los graduados en ciencias políticas. Nosotros sí lo tenemos que pelear. Pero además es un problema nuestro, digamos. Es un problema político-cultural, pero es también una cuestión que nosotras no hemos discutido suficientemente. O un lugar que terminamos aceptando, así sea regañadientes, por una cuestión, y si no pierdo el laburo. Este es un debate importante, pero además tiene una consecuencia, y es cómo nos entendemos nosotros y nosotras mismas. Es decir, si nosotras partimos de la base de que podemos o que estamos en el lugar de la cuestión práctica, del que hace el flyer, del que maneja el Instagram, del que maneja las redes, y casi que terminamos concibiendo esto como una cuestión técnico-profesional y no de la complejidad del campo de la comunicación, creo que somos nosotras los que estamos perdiendo el lugar. Entonces digo, efectivamente hay que dar una discusión para ganar un espacio. Y esto significa, para mí, pensar en la complejidad de lo comunicacional. Pensar la complejidad de lo comunicacional significa tener en claro que hoy la comunicación es un lugar de entrada para comprender la complejidad de las prácticas sociales. Para comprender toda la complejidad. Si yo no puedo analizar cualquier práctica social, y cuando digo cualquier práctica social es nuestra vida cotidiana, el funcionamiento de una organización, el funcionamiento del Estado y de la política, sin aportar para esa actividades que nos da la comunicación. Y otros que se van a emo, todo es una comunicación, puedo entender todo. Eso tampoco.
Pero yo por lo menos trato de pararme en el lugar de la complejidad o el paradigma de la complejidad tal como lo entiende Gerard Morán. Es decir, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? No. Ah, ¿ahora? Más o menos, se ¿Ahora? entrecorta. ¿Viste? Bueno, Para decir ahora, eso porque habla. No, Preguntás más está muy seguido. bien, está muy bien. Está muy bien. No, porque me Se corta, no sé. que conexión. Sí. No, les decía que tenemos que retomar, es decir, cómo mirar la complejidad sin retomar la mirada. Bueno, a ver, hay poder comprendedor, es mirar una suma de vertientes, convergencia de miradas. Ahora, en esa mirada tiene que estar también lo comunicacional. Con lo que les digo es, uno puede y debe profesionalmente trabajar sobre la idea de que yo puedo hacer productos, yo puedo generar productos comunicacionales. Pero uno de esos, y eso puede expresarse en hacer flyers, en producir videos, en escribir textos, esto es parte. Pero un componente esencial también de nuestra disciplina y de nuestro saber es ayudar a comprender las prácticas en la historia. Para lo cual es estar ahí. Yo quiero trabajar en una política pública. Me parece que, por ejemplo, actualmente yo tengo tareas en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. No me interesa, porque además no lo sé hacer, no me interesa trabajar exclusivamente, hay otros que lo hacen mucho mejor que yo, no me interesa solamente en ver cómo produzco un podcast. Si lo tengo que hacer, lo hago. Me interesa mucho más discutir el sentido último de lo que quiero instalar en la sociedad como el sentido de una política pública. Me interesa más que ver la estética de un video sobre la tarjeta alimentar, trabajar desde el comienzo con la dirigencia política para poder decir, la tarjeta alimentar tiene que trabajar, tiene que transmitir la idea, además de lo material, de que es parte de una restitución de derechos. Es decir, de que el sentido profundo es que no es un subsidio, por ejemplo, sino que es el restablecimiento de un derecho ciudadano que tiene cada persona por el solo hecho de ser ciudadano o ciudadana. Tiene derecho a alimentarse. El derecho a la alimentación es un derecho básico, tiene que ver con la calidad de vida. Entonces, mi mayor preocupación es cómo transmito eso, cómo logro que producir y generar no un hecho puntual, sino un proceso comunicacional que genere que haya sentidos colectivos respecto de esto, que gran parte de la sociedad termine comprendiendo de que esta cuestión no es que hay un Estado dadivoso que hace asistencia, sino una sociedad que se hace cargo de la desigualdad e intenta, por los medios que tiene, que son las políticas públicas, en este caso, restablecer derechos. Esto me lleva, y simplemente para compartirlo, me lleva a ver si están viendo esto que... ¿Lo ven? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, Se ve. hay
quería compartirles esto. Seguramente ustedes en la carrera han por lo menos tenido referencias de quién es o de quién era Héctor Smukler, ¿no? Héctor Smukler es un gran maestro, yo diría un filósofo de la comunicación, argentino, vivió muchos años exilado en México, que México fue además en los años de la dictadura un lugar donde muchos argentinos, muchas argentinas se refugiaron y el gobierno del presidente Echeverría les dio refugio y además les dio condiciones para producir, ¿no? Recientemente murió Alcira Argumedo también, una de las que estuvo allí en eso que en su momento fue el ILET, el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales. Y Héctor Smukler trabaja, y a mí me sirve mucho, fíjense que es una definición del año 97, ¿sí? Y Smukler decía estos dos aspectos de la comunicación. Dice, entendamos la comunicación en un sentido técnico-instrumental. Es decir, las distintas maneras de transmitir algo separable en unidades de información. Y ahí cabe todo lo que tiene que ver con los productos, ¿no? Tiene que ver con los productos comunicacionales, lo que generamos en las redes, el arte. Pero dice Smukler, pero hay otro aspecto de lo comunicacional, que es el sentido ontológico moral. Y fíjense cómo lo plantea, o antropológico y constituyente de lo humano, ¿sí? Es decir, como manera de ser de los hombres en el mundo. Lo que está diciendo Smukler acá es, yo no puedo mirar la comunicación al margen de la historia y no la puedo comprender sino como un componente de la vida cotidiana de las personas, ¿no? Es decir, si ustedes me preguntan, si ustedes, y no me estoy ofreciendo, pero si yo fuese director de tesis de ustedes, y ustedes me dijeran, a ver, ¿cuál es el objeto de estudio? Yo les diría, el objeto de estudio, ante todo, es la vida cotidiana, son las prácticas sociales. Es decir, son prácticas sociales atravesadas por procesos de comunicación, ¿no? Entonces, usted me dice, no, pero yo quiero trabajar la comunicación de una organización social. Y yo te diría, está bien, pero empezá por entender esa organización social como una experiencia de comunicación. Es decir, como una práctica social compleja que en su interior tiene, evidentemente, experiencias de comunicación. Hay un entramado comunicacional. Un entramado comunicacional que además, en una organización, por ejemplo, ¿genera qué? Genera claves de lectura. Es decir, sentidos comunes. ¿Qué es eso? Y es ni más ni menos que decir lo que a ustedes les debe pasar. Piensen en su grupo de amigos, de amigas, piensen en la carrera, piensen en el barrio o en el club. Hay códigos, lo que ustedes llaman códigos, ¿no? ¿Qué son códigos? Son claves de lectura. Claves de lectura que ayudan a entendernos y que fuera de ese espacio carecen de sentido, ¿sí? Piensen si les ocurre o no les ocurre. Y la otra cuestión es que eso no es un hecho, no es un flash, no es una cuestión puntual, es siempre un proceso, ¿no? Para eso yo había seleccionado otro texto, que es de
también un maestro, José Márquez de Melo, un maestro brasileño, que también falleció hace un par de años. Pero fíjense lo que dice Márquez de Melo. Dice, es un proceso que relaciona comunidades, sociedades intermedias, gobiernos y ciudadanos. Y miren cómo sigue. En la toma de decisiones conjuntas ante los estímulos y los factores que presenta aquellos ambientes socioeconómicos y políticos. Y subraya, me parece muy en coherencia con lo que decía Smukler, dice, no está limitada la presencia de los medios. No dice que los medios no. Dice, no está limitada la presencia de los medios. Sino que dice, implica una suerte de transversalidad social y la interacción dinámica de una red de relaciones de personas y de grupos, donde median e intervienen otros elementos, espacios, factores, contenidos, instituciones, que construyen en diversas formas y manifestaciones, que concurren, en diversas formas y manifestaciones de comunicación. Entonces, esto, colegas, compañeros, compañeras, era lo que yo quería introducir como una idea, de decir, a ver, nuestra tarea y nuestro trabajo profesional es mucho más que producir piezas, es mucho más que manuales, es asumir el desafío, también el riesgo de implicarnos en la construcción de lo social. Y desde un lugar que es solo y únicamente nuestro. Es decir, desde un lugar, porque por derecho, pero además por reivindicación, ustedes vieron que si ustedes dicen, ¿y de qué te graduaste? Yo soy licenciado en comunicación. Ah, bueno, ¿puedo ejercer la abogacía? Te van a decir que no. Si vos decís, bueno, ¿qué soy? Licenciado y licenciada en comunicación, ¿puedo ejercer la arquitectura? Te van a decir, no. Ahora, comunicación puede hacer cualquiera, ¿no? Todos y todas se sienten autorizados a hacer comunicación. Bueno, nadie, acá el derecho a la comunicación es un derecho universal, nadie va a ponerle límites a eso. Pero, eso sí, reivindicamos nuestro propio espacio, reivindicamos nuestro derecho como campo. Y entonces, esto. Y si quieren una tercera, y es María Cristina Mata, que supongo que ustedes también han visto en bibliografía. Marita dice esto, dice, pensar la comunicación otra vez igual que lo plantea Toto, igual que lo plantea Márquez de Melo, pensarlo como un conjunto de intercambios. Pero Marita agrega una cosa, que es procesando identidades, normas y valores, ¿no? Articulando intereses. ¿Saben una cosa? Nuestro trabajo como comunicadores y comunicadoras está atravesado por lucha de poder. Y eso no lo podemos, nosotros tenemos que reconocerlo. Lo que hacemos nosotras es participar de esa disputa de poder. Marita dice, esto se convierte en un terreno privilegiado de la construcción de sentido del orden social. Bueno, esto es para decir desde dónde yo quiero mirar la comunicación, desde dónde quiero mirar esa complejidad. Y es también pensar el lugar donde quiero pararme, donde intento pararme. Ustedes me preguntarán, che, ¿y de eso se puede vivir? Sí, de eso se vive también. De eso, obviamente, nadie les regala, nadie te regala este espacio. Nadie te regala este espacio. Pero esa disputa, esa manera de entender lo comunicacional, es también una disputa colectiva, colegiada, de todos nosotras, de las universidades. ¿Sí? La semana próxima, no la otra, ustedes saben, el 7 de junio es el Día del Periodista.
Y una de las cuestiones, el CINE, el Consejo Interuniversitario Nacional, dice, bueno, convocó a algunas a decir, bueno, ¿de cómo podemos hablar del Día del Periodista? Me pidieron si podía estar, y yo le dije, sí, yo voy a estar, pero ¿saben qué? Quiero hablar de la complejidad de la comunicación y cómo esto se discute a nivel político, cómo se discute con el Estado, y cómo nosotros, los comunicadores y comunicadoras, podemos aportar a la labor del Estado y a la construcción de políticas públicas. Sí, ¿y cómo lo pueden hacer las universidades? Si ustedes quieren que hable de eso, hablo. Pero vos sos periodista, vos trabajás en Página 12, escribís en Página 12. Sí, también escribo en Página 12 y me hace muy feliz escribir. Pero no me voy a resignar o no voy a resignar a mirar la comunicación desde esta complejidad, porque me parece que es el tiempo, me parece que es un tiempo para discutirlo desde ahí. Y es algo que nosotras no podemos regalar. Ustedes están diciendo, ¿qué tomó? Mirá por dónde se fue ahora. Se disparó por cualquier lado. Nosotros pensábamos que era serio, dijeron algunos. Yo veo ahí algunas caras y dicen, mirá, pensábamos que era serio. Y se sonríen y dicen, no, no era serio. Bueno, digamos, se me ocurrió que esta era una de las cuestiones que valía la pena compartir con ustedes, pero bueno, las quiero escuchar, los quiero escuchar. Quiero que me digan, no, estás rayado, nada, no tiene nada que ver, te fuiste de foco. Yo estaba pensando en que en realidad yo había empezado la carrera en la UBA, que es nombrada como Ciencias de la Comunicación Social. Ya desde el vamos los planes dirigen el sentido de la comunicación como disciplina, como ciencia o como campo, que son cosas diferentes. A diferencia nuestra, que por ejemplo es licenciatura en comunicación, y lo vemos como una cuestión de la transdisciplina, ¿no? Entonces, nada, se me venía eso a la cabeza cuando hablabas de que tenemos que llegar a un acuerdo incluso nosotros mismos, ¿no? En principio. Sí, Julieta, no, yo estoy de acuerdo. A ver, que hace muchos años que enseño en la UBA y de los que hoy está diciendo, por favor, déjennos cambiar el plan de estudio. ¿Sí? Bueno, mi título dice licenciatura, mi título dice eso, lo que acaba de decir Julieta. O sea, Julieta se perdió, tendría que haber terminado la carrera, después venía a la UNS y hacía también en la de la UNS. Y te escuchaba a vos y me escuchaba, y hubiera leído a Mata, hubiera leído a Toto Smukler y hubiera leído a otros que en nuestra carrera no siempre se leen, lamentablemente, a veces sí, a veces no. Pero mi título dice licenciada en Ciencias de la Comunicación Social. Así bueno, que, Julieta... No, pero es respuesta a un momento histórico, claro, en el que la carrera nace y aquí una. Pero ¿sabes qué? Me parece ciertamente hay bondades en un recorrido y en el otro. El problema es cómo hacemos la síntesis, cómo construimos, cómo tenemos la densidad de pensar la comunicación como disciplina y obviamente en el diálogo inter y transdisciplinar, porque yo no me puedo pensar solamente desde las capacidades, las habilidades y los saberes de la comunicación. Pero además cómo traducimos eso en productos, porque además la relación entre los productos y la producción de sentidos. No todos los productos apuntan a los sentidos, es decir, ¿cómo dialoga esto? Porque además nuestra batalla cultural hoy, político-cultural, tiene que ver con construcción de sentidos colectivos. La palabra relato, ¿qué es? La palabra el relato, ¿no? Discutir el relato. El relato no es nada más ni nada menos que eso, una manera de contar las prácticas sociales. La política, la economía, todo eso. Bueno,
Y este es un escenario complejo en el que nosotros tenemos que participar, en la que nosotros tenemos que incorporarnos, pero incorporarnos no solamente a la línea de montaje, no solamente a la hora de producir un hilo de Twitter, sino para pensar cómo se produce, cómo se producen valores, derechos, modos de comprender, que sea fácil. Y también de que vamos contra la corriente en muchas cosas, ¿no? Vamos contra la corriente. Y no les va mal a ciertos Durán Barba de la vida, como decía un amigo. Y bueno, y está bien, que tengan suerte, pero yo no me anoto en esa, ¿no? Estaba pensando, mientras... Veo algunos tomando mate. Qué bueno sería poder tomar mate todos juntos, todas juntas, ¿no? Bueno, perdóname, pero eso en la UNS, ¿Cierto? te cuento, hubiera sido totalmente, bueno, obviamente prepandemia, ¿no? Una de las cosas que todos, bueno, no sé si algunos y algunas de este grupo puede haber llegado a escucharnos decir que las materias se aprueban al menos en 2 instancias, bueno, leer, comprender y hacer los parciales y darle mate a los profesores. Eso es como parte, digamos, de la, ¿no? Sí. Es mini, o sea, la acreditación Sí. pasa por ahí. Bueno, ahora no podemos, esa parte ya Obviamente. ahora no, ya no. Ahí vi en el chat que José quería comentar algo. ¿José? Sí, a ver, diga. Hola, No tiene preguntas. Ok. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Quiere comentar algo, dice. Sí, perfecto. Buenísimo. Nada, quería agradecerle por toda su investigación, sus textos, la charla y qué importante que es el rol del comunicador en lo que es la producción de sentido. Mientras comentabas todo el rol de producir sentido, habías dado el ejemplo de la tarjeta alimentar, de que lamentablemente hay todo un discurso que habla o una producción de sentido, que habla de la tarjeta alimentar como un subsidio o como planes, o cosas así por el estilo. El gran trabajo que tienen los comunicadores, en este caso ¿no? Oficialistas, para crear un contrasentido o un sentido contrahegemónico, para borrar eso. Lamentablemente me da una pena que la mayoría de los medios de comunicación hoy en día estén produciendo sentido, un mal sentido, un falso sentido común, le llamo yo, tirando en contra de todas estas medidas, ¿no? Ahí es donde creo yo, como vos decís, que es importantísimo que nosotros como futuros comunicadores nos formemos y haremos una serie de discursos contrahegemónicos. Eso por un lado. Y por el otro, mientras comentaba, se me venían a la mente algunos textos de Foucault, que habla del orden del discurso, de estar dentro del discurso, por fuera del discurso, y me terminaron de cerrar unas pares de ideas más. Y otra cosa que quería comentar justo con el tema, que ayer cursando un seminario también con Geo, otra materia, en una parte yo había dicho algo así como producir piezas o productos culturales, y Geo me había retado y me había dicho, no, son procesos. Y es obvio, va por ahí todo. No me hagas quedar mal, José, ¿cómo que te reté, por favor? Me haces quedar horrible así, no digas eso. Ah, pero en buen sentido, en buen sentido. Así que nada, la verdad que excelente la charla. Y nada, estoy muy contento con el Gracias, enfoque. José. Gracias, José, pero fíjate, vivimos en el mundo de la inmediatez, pero también de los flash, ¿viste? Y todo hace pensar que todo tiene que ser en el instante, corto y contundente. Y no está mal. Lo que digo es cómo se concatena eso con procesos que son de producción de conocimiento y de producción de sentido. Entonces, digo, una de las cuestiones que a mí me pasa, yo trabajo bastante en temas de planificación, es que
lo corto, contundente e inmediato no puede perder de vista el mediano y largo plazo. Entonces yo tengo que producir piezas, ponele, que sean cortas, contundentes, inmediatas, y está bien, pero todas tienen que ser ordenadas en función de miradas de mediano y largo plazo, para que cobren sentido y para que se integren en el proceso, porque si no, es como puedo deslumbrar en un instante y no queda nada, y no queda nada. ¿Por qué? Por esto que decía Marita, por esto que decía José Márquez de Melo, que es el tema de cómo trabajamos procesos. Nosotros en la Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, cuando discutimos no este plan de estudio, sino el anterior, ya dejamos de hablar de comunicación a secas y hablar de procesos comunicacionales, ¿no? Y por ahí hay una cita que no tengo ahora a mano, una cita de Huergo, un educador de La Plata que se fue lamentablemente muy joven, que Jorge dice, porque los procesos humanos son procesos humanos. Repito porque no sé si cortó ahí, son procesos humanos, es decir, no podemos desacoplar lo que es la comunicación de los procesos de la cultura y de los procesos de apropiación de conocimiento que tenemos los seres humanos. Digo, me parece que va ahí. Y además, pensemos, nosotros y nosotras en América Latina somos en alguna manera privilegiados, ¿saben? Porque tenemos muchos problemas, pero creo que la densidad de lo unicameral en América Latina, importante, muy importante, creo que aportó a la producción de conocimiento de comunicación lo que casi nadie le aporta. Y Frankfurt, todo esto, otro, ¿sí? Pero América Latina, la práctica de comunicación en América Latina han hecho confluir muchas cosas que terminan en esta mirada rica. Lo que dice Marita, lo que dice José Márquez, digo, es su sapiencia, es su saber, pero también es la confluencia, por ejemplo, de las prácticas de comunicación popular, comunitaria, alternativa, sumadas a las experiencias de planificación y a todas las ideas de Luis Ramiro Beltrán en políticas nacionales de comunicación o las de Juan Díaz Bordenave en comunicación para el desarrollo. Y todos y todas abrevamos ahí, y Marita y José logran síntesis de las que todos nos valemos. Pero todos somos, de alguna manera, hijos e hijas de esa tradición, que es una tradición muy nuestra y de la que tenemos que estar muy felices, muy agradecidos y agradecidas. Y creo que no siempre, digo, en nuestras carreras de comunicación se reconoce esto, ¿no? A veces veo mucha bibliografía mirando al norte y poco reconocimiento de nuestras historias, de nuestros maestros y de nuestras maestras latinoamericanas, que genera Jesús Martín Barbero, diciendo, miren muchachos, chicas, ¿saben qué? El problema no son los medios, son las mediaciones. Frase que todos nosotros y todas nosotros incorporamos, pero que significa una página, una vuelta de página en lo que es, permítanme, a lo mejor me voy sobredimensiono, pero la epistemología de la comunicación. Es un cambio absolutamente sustancial de cómo entender la comunicación. Dice, miren, ¿saben qué? No está, el sentido de la comunicación no está ni en el lugar de la producción ni en el lugar de la recepción. ¿Saben dónde está? En la mediación. ¿Y qué es la mediación? Sino el encuentro en la diferencia.
el encuentro en la diferencia por el lugar de producción y por el lugar de recepción, pero el encuentro en la diferencia, en la diversidad de voces en el escenario público, en la práctica social. Y esto es Jesús Martín Barbero. Jesús Martín Barbero, que además, él es una síntesis él mismo, ¿no? En su historia. Jesús es español, ¿sí? Jesús es español, Jesús fue cura, Jesús hizo su tesis en filosofía y terminó enseñándonos comunicación como lo hace, ¿no? Entonces digo, es su trayectoria, es decir, cada uno de nosotros también, como lo dice Sandra Mazzoni, no es que vos sos fulano o fulana, vos sos una matriz sociocultural, ¿no? O sea, vos como identidad te constituís como una matriz sociocultural. Y esa matriz juega con tus saberes, con tus expectativas, con tus intereses, con tus necesidades. Y vos sos fulano de tal, vos sos Pedro, sos Ana, sos María, sos José Luis, pero sos el resultado de esa matriz. Nosotros comunicadores y comunicadoras de esta parte del mundo, también somos hijos, somos parte de una matriz en la cual nos fuimos creciendo, en la cual nos fuimos constituyendo, ¿no? Y les aseguro que de alguna manera somos distintos, y no es una pretensión de ser distintos, somos parte de esto. Cada uno de nosotros y cada una de nosotras se construye y constituye en el territorio. Somos comunicadores y comunicadoras situados y situadas, como bien dice otro maestro que no es comunicador, que es trabajador social, pero que yo me río mucho con él, porque le digo, vos, se llama Alfredo Carballeda, y le digo, Alfredo, vos te merecerías ser comunicador, y se ríe mucho porque sabe que lo provoco, pero porque, claro, él nos dice, bueno, él nos habla del territorio, nos habla del actor situado, y finalmente tiene que decir, ¿y cómo se construye eso? Y se construye con lo comunicacional, es decir, es eso, ¿no? Entonces, yo le prometí a Alfredo que algún día le voy a conseguir un diploma de comunicador, pero Estaba pensando que a Carrasquilla lo han leído algunos o algunas, no sé si por aquí, pero si hicieron otro seminario que yo daba en otro momento, estaba incluido porque obviamente como te sigo, te seguimos, entonces acá hay ciertas lecturas que aparecen. Voy a hacer uso de la palabra, porque como no me cuesta mucho, entonces lo voy a hacer. Claro, me cuesta un montón, y le voy a contar a todos y a todas los que me conocen de por aquí, qué me pasó a mí cuando estaba terminando la carrera. Y digo terminando la carrera porque cuando dije mi profesor, Washington Oranga, yo estaba cursando dice él que yo lo soporté y logré pasar durante todo un año por una materia que daba con un equipo de trabajo, al cual recuerdo a todas las personas con las que trabajamos en ese momento. No, yo en ese momento cursábamos en un lugar no muy lindo, digamos, ediliciamente, donde había mucho ruido, era muy complicado. Entonces Washington tenía un lugar, un espacio donde podíamos ir a trabajar, y sobre todo trabajar de una forma diferente, algo muy parecido a lo que podemos hacer en UMS, que es, por ejemplo, desparramarnos en un aula, ¿no? Entreverarnos, que es lo que hacemos en la UMS en general. No estábamos todos cuadraditos, digamos, ordenados, sino que solemos, digo en presencialidad, solemos hacerlo, o por lo menos Silvana, él y yo, cuando hemos dado en clases presenciales, siempre tratamos de romper esa idea de la fila y demás. Bueno, Washington nos llevaba a un lugar donde nosotros podíamos, ¿no?, estar ahí sentados todos y poder intercambiar y trabajar en equipo, ¿no? Empezar a trabajar en equipo. En la UBA, Julieta dijo que había empezado a estudiar en la UBA, se debe acordar lo que debe ser, y aunque no recuerde ese
claramente no cursó en el lugar donde yo cursé, pero da lo mismo, con mucha gente, ¿no? Donde uno con el otro casi no tiene ni contacto, o el contacto es apenas, che, me prestás el apunte, lo tenés, qué dijo el profesor, no escuché, y todo eso es todo lo que puede pasar. Alguna cosa más puede pasar, también no encuentra novio, novia, digamos, también pasan esas cosas, como en todos los lugares. La cuestión es que yo me encontré con esta materia que era un taller, el famoso TAO, taller anual de orientación. Yo ya había decidido allí una orientación, hay 5 orientaciones en la UBA. Periodismo, sabía que no, publicidad, sabía que no, comunitaria, educación y planificación, políticas y planificación de la comunicación. Y yo les voy a contar que yo elegí políticas y planificación de la comunicación sin conocer absolutamente nada de lo que iba a haber ahí adentro, que eran apenas 6 materias, porque ya era el final, porque lo que a mí me interesaba era la política. Entonces la idea de las políticas para mí fue por donde entré. Digo, acá muchos durante todo te cuento de paso Washington, que hemos ido conversando con diferentes invitados, invitadas, y entre nosotros, y siempre las preguntas son, y bueno, ¿en qué momento te diste cuenta que te gustaba la carrera, o qué querías hacer, o qué ibas a hacer cuando salieras al campo profesional? Y entonces, a mí me pasó, pero muy, muy al filo de terminar, y habiendo elegido una orientación que podía no haberme gustado. Y me encontré con 2 profesores para mí centrales, por lo menos en mi carrera. Y Washington fue uno, y voy a recordar a Margarita Graciano, que me dio metodologías de la planificación, o metodología, no me acuerdo bien exactamente, pero metodología seguro. Y para mí fueron las 2 materias centrales, a mí me conformaron profesionalmente. Todo este grupo, todos estos chicos y chicas, la mayoría, no todos, porque en algún momento yo estuve licencia en la universidad, me han padecido con esos temas, porque son los temas que me apasionan y son los temas que me conformaron profesionalmente. Tampoco voy a decir que pensaba en ese momento que iba a terminar dando clases, tampoco, no me imaginaba siendo docente. Pero me pasó eso, o sea, apareció a partir de un significante, me dijo política, me interesa la política, sigue signándome, no puedo dejar de pensar desde, ¿no? Situada desde la ideología, desde mis decisiones políticas, y apareció la planificación, y bueno, y acá estamos. Así que solo quería contar mi experiencia como para ver si alguien se anima, no sé, a contar algo de la suya. Y si no, bueno, para que conozcan también que, como dice Washington, Silvana, él y yo, y Washington, y todos los que tengan adelante, somos tan seres humanos como ustedes, sí, nos equivocamos y nos pasan cosas, y nos pasan este tipo de cosas, ¿no? Yo les estoy contando cuento con final feliz por ahora, pero bueno, digo, también me he equivocado en otras en posgrado, por ejemplo. Hice un posgrado que no pude terminar, por ejemplo, y eso sí ha sido un lugar donde no pude, donde no me di cuenta que me equivoqué. Así que digo, esto es grave, ¿sí? Estamos ahí, yo siempre les digo algo, Washington, a los chicos y a las chicas, que que se equivoquen acá, ahora. Aprovechen a equivocarse acá, que afuera después es difícil, ¿no? Afuera pensando en el campo profesional. También se puede uno equivocar y uno sigue aprendiendo, pero mejor si podemos aprender lo más que podamos aprender acá, mejor. Pero bueno, nada, quería contar eso y compartirlo con todos y todas. Sí, pero también hay una cosa, Georgina, que es que cuando uno está, me pasa con muchas estudiantes, cuando uno está en la licenciatura, cuesta dimensionar lo que le va a aportar esto en el campo profesional. Nosotros, se lo puedo decir porque me pasa a mí, pero nos pasa en general a mis compañeras, a mis compañeros de equipo, que nos encontramos a veces trabajando en el mismo lugar, a veces en otro lado nos encontramos con quienes fueron nuestros estudiantes o nuestras estudiantes, y hay una cosa con mucha satisfacción, y es, che, ¿te acordás aquello que discutimos tal vez
Es decir, y no porque nosotros hayamos sido iluminados o iluminadas, sino porque también en un momento te cae la ficha en un determinado momento, y a lo mejor en la ficha te cae porque hay otros elementos, hay otras circunstancias, somos actores, somos protagonistas, actores, protagonistas situados. Entonces, el momento en que yo estoy laburando en tal lado es cuando me cae la ficha de algo que discutí 5, 6, 10 años atrás. Y esto nos pasa a todos. Entonces, yo creo, y esto, no sé, para transmitirles solamente experiencia, no den por descartado nada porque esto no lo estoy entendiendo, o porque guárdenlo, atesórenlo, que probablemente en algún momento eso haga sentido. Atesórenlo, es decir, bueno, y en algún momento vuelvan atrás y propias en sus propios debates. ¿Te acordás aquello que discutimos en aquel momento? ¿Sabés que ahora me sirve para entender esto o esto otro? Esa es una experiencia bastante general, que solamente se puede haberla transcurrido. Es difícil a lo mejor mirarlas desde el lugar donde ustedes están ahora. Ojalá no se queden ahí, no envejezcan nunca, pero cuando uno se pone más grande o mayor, ahí puede entender muchas de estas cosas, ¿no? Y hay algunas cuestiones de este tipo que adquieren valor a lo largo de los años, ¿no? Bueno, me voy a animar a hablar. Muy bien, muy bien. Muy bien, Mariana, muy bien. Ante todo estoy súper emocionada. Si yo estuviera ahí, te pediría que me firmes este libro. Bueno, después vemos, ya en algún momento vamos a encontrar el lugar, dale. Bueno, yo lo que quiero comentar es que yo soy graduada, trabajo en el equipo con Geo, con Sil, con Eli y con Nati, que está por ahí. Y yo también le encontré sentido a la carrera cuando me siento una tonta por estar así. Pero bueno, yo también Mujer, le encontré sentido a la carrera cuando hice planificación. Ahí dije, bueno, acá quiero estar, esto quiero hacer, esto me encanta, con esto me caso. Estoy en el camino, estoy transitando, estoy haciendo lo imposible para llegar a donde quiero. En este momento, bueno, trabajo en 2 investigaciones con Gil, con Sil, y soy docente, y a mis estudiantes les digo, lo primero que les pregunto es, ¿qué es la comunicación para ellos? Y después de que todos me dicen qué les parece, yo les digo, la comunicación es acción, y te presento. Así que quiero que sepas que mucha gente grande de Fines te conoce y usa, y cada vez que le preguntan qué es la comunicación, dicen que la comunicación es acción, y cada uno da su explicación, ¿no? Y bueno, dicho esto, el cholulismo, todo, ya me calmo un poco, retomando un poco de lo que habían estado hablando ya hace un rato, que lo planteó José. A mí se me vino a la cabeza esto de la lógica binaria que hay en Argentina y en Latinoamérica con respecto a la política y a la comunicación, y algo que veo que pasa hoy mucho en los medios es el tema de la dinámica amigo-enemigo, que José decía que le daba bronca, porque bueno, eso apaga las voces, pero una forma de ir en contra de eso es con datos, porque te pueden estar diciendo lo que quieran en la tele, pero si uno le muestra datos y les muestra que las cosas son de otra, o sea, que las cosas están sucediendo de otra forma, tal vez, por más que haya mucha gente que escuche esos medios hegemónicos, hay otra que se está dando cuenta que les están mintiendo. Entonces yo creo que como comunicólogos, como comunicadores,
tenemos que apuntar a eso. Primero enseñarle, que es lo que yo siempre le planteo a mis estudiantes. A mí no me importa que ustedes sepan una teoría de la comunicación, a mí me importa que cuando ustedes terminen de hacer esta materia, puedan pensar, puedan ver algo y puedan analizar y se puedan dar cuenta si les mienten o no, y que después ellos elijan qué quieren creer, pero que lo elijan ellos, que no sea algo que les dicen y ellos repitan como loros. Bueno, nada, eso. Muchas gracias, estoy súper contenta, súper emocionada, y me encantaría que haya algún doctorado, maestría más cerquita para hacer de planificación, porque La Plata me queda muy lejos. Gracias, Mariela. Yo agrego simplemente, gracias, pero agrego a lo que decís. Mirá, yo creo que uno de los aportes, además de lo que decís que es verdad, me parece que una de las cuestiones que nosotros tenemos que trabajar es la idea de la comunicación es también otredad y es también alteridad, ¿no? Es decir, porque yo me constituyo en mi identidad a partir del reconocimiento del otro y de la otra. Y eso es asumir la diversidad, ¿no? Y es asumir, es plantearnos el desafío del diálogo en la diversidad. Esto me parece que, y ustedes me podrán decir, pero eso es, ¿no? Hay una cuestión, el diálogo en la diversidad no significa renunciar a nada, tampoco a la lucha política y la lucha por los intereses. Porque además, esto también aplica a un principio de alteridad, que es, independientemente de la actitud de quien yo tenga enfrente, yo me enriquezco a partir de la diferencia, absolutamente diferente a mí. Y ese es el sentido. ¿Se imaginan, además, qué aburrida sería esta historia si fuésemos todos y todas iguales, ¿no? Más aburrido que a un pibe que en lugar de un chupetín le dan un clavo, ¿viste? O sea, sería aburridísimo, ¿no? Ahora, eso implica procesos de maduración político-cultural. Y a eso tenemos que aportar nosotros, ¿no? Desde ahí, construir desde ahí. Y después, la otra cuestión es que vivimos en el mundo capitalista. Y el mundo capitalista supone esto, supone un escenario, si no podemos sustraernos al mundo capitalista. Las grandes corporaciones mediáticas no son un problema comunicacional, son un problema económico y político. Y tenemos que hablarlo como tal. Y nosotros tenemos nuestra cuota aparte en esa construcción, pero es nada más que nuestra cuota aparte. Es decir, lo otro significa una pelea más amplia, una pelea más compleja y más grande, en la que cada una verá hasta dónde se involucra. Pero, a ver, esto para decir, no somos tampoco, ni tampoco nos la creamos todas. Hay batallas que tenemos que dar y otras que no podemos dar. De esto, de la complejidad del escenario. Ahí se cortó, me parece, ¿puede ser? ¿No se escuchó el final? No. Un poquito, a ver. ¿No se escuchó el final? Creo que, no sé, las últimas palabras por lo menos, me parece que no, pero no sé si... No, lo que digo que lo que decía es que se trata de dar
una lucha en el marco de la que nosotros tenemos nuestra cuota aparte, pero tampoco nos podemos creer que lo resolvemos todo solamente con el debate comunicacional. Estaba pensando ahí, José recuperó Foucault y yo entonces recupero a Gramsci, ¿no? Y entonces una relectura de Gramsci no estaría mal en estos momentos, siempre, no en estos momentos, siempre, ¿no? Para pensar y repensar también justamente lo que estás planteando, ¿no? La disputa de sentido y qué hacemos nosotros en el medio con eso, con eso y para eso. Bueno, no sé, ¿alguien más quiere contar algo, preguntar algo? ¿Están con ganas de no decir nada? ¿De solo escuchar? ¿De seguir escuchándolo? Hola. Ahí está Lucía. ¿Me escucha? Sí, ¿Qué claro, tal? por supuesto. Estaba pensando en esto de la complejidad de la comunicación y también en los artículos que Washington escribe para Página 12, en los que aborda por ahí la religión en relación con la política, la comunicación, y quería hacerle una pregunta que por ahí es un poco más personal, que es, ¿cómo nace este interés tuyo de abordar la religión como un factor de peso en el mundo de la política y también en vínculo con la comunicación? Gracias, Lucía. Bueno, primero hay una trayectoria personal, digamos, una trayectoria personal y una consideración política. Una trayectoria personal que tiene, yo soy católico y sigo siendo católico a pesar de los obispos y de la jerarquía y de todo eso. Alguna vez me han querido echar, pero no lo van a lograr porque yo no me quiero ir. Pero además, en la historia contemporánea de América Latina, yo me siento ciudadano de América Latina, porque he vivido en muchos países, o en distintos países de América Latina, a veces por decisión y otras veces porque no tuve más remedio, pero me parece que el tema, esa relación entre religión y política está muy marcada, ¿no? Para bien y para mal. Para bien y para mal. O sea, la institución religiosa católica ha sido aliada de las peores situaciones de América Latina. En Argentina ha sido claro, es decir, yo creo que la consideración de la dictadura eclesiástica es absolutamente justa la denominación. Pero también hay otra presencia de constitutivo que tiene que ver, para simplificarlo, con todas las expresiones de teología de la liberación. Y entonces, Latina está decíamos de Jesús Martín Barbero, también América Latina ha generado una ruptura en el pensamiento teológico de la Iglesia Católica Universal. Entonces, y si entráramos a hilar más fino, los movimientos revolucionarios de los años 70 en el continente son movimientos muy vinculados a la teología de la liberación y a las luchas populares. Y quizás figuras más emblemáticas de eso, depende de cada uno y de cada una, pero no sé, pensar en Argentina significa pensar en el obispo Angelelli, pensar en Argentina significa pensar en Carlos Mujica, ¿no? Pero también en Adolfo Pérez Esquivel, ¿no? O sea, un luchador que, atravesado por su práctica religiosa, o digamos, o las monjas francesas secuestradas en la iglesia de Santa Cruz, digo, esas cosas. Pero si uno mira el resto del continente, se puede decir, desde Camilo Torres hasta el obispo Oscar Arnulfo Romero en El Salvador. O sea, ahí
me parece que hay esos cruces. Entonces vos me preguntás por qué, yo te digo por todas esas cosas, y porque en alguna de esas cosas a mí me tocó vivirlo o ser parte, ¿no? Entonces, eso me permite o me da alguna posibilidad de entender el fenómeno por adentro y de discutirlo desde ahí, ¿no? Es eso. Y además, bueno, porque me apasiona como tema, como un cruce que es parte de nuestra identidad, incluso de nuestra identidad latinoamericana. Creo que hay una cuestión que yo le puedo achacar a la Iglesia muchas cosas, y le achaco a la Iglesia muchas cosas, pero también le reconozco que ha sido la Iglesia Católica Latinoamericana la que primero trabajó la idea de lo latinoamericano. En el año 50 se hizo la primera conferencia de los obispos latinoamericanos, cuando el continente no se pensaba como tal. Y en el 68, la Conferencia General de los Obispos Latinoamericanos en Medellín, en Colombia, armó esta idea de lo latinoamericano y de el sentido de la latinoamericanidad, además en torno a una idea central que es sumamente política, que es la de la opción por los pobres. Entonces, digamos, esto me parece que es un eje de lectura, a veces despreciado por cierta izquierda, que además no supo dialogar, porque, por ejemplo, la teología de la liberación dialogó con la izquierda, dialogó con el marxismo, construyó colectivamente con actores del marxismo. Eso, si querés, todo eso es lo que me ayuda a pensar y a lo mejor a tratar de interpretar desde esa clave de lectura. Muchas gracias. No, a ti, gracias por la pregunta. Estaba pensando, aprovechando la pregunta de Lucía, que me parece muy interesante. Tenemos al cura Paco, tenemos a varios curas que aparecen en los medios, ¿no? Digo, estoy pensando no solamente, no en aquellos momentos claramente Washington ubicó genealógicamente, ¿no? Que dónde venía también y qué significó la teoría de la liberación, incluso para los movimientos revolucionarios y para aquellos que estuvieron un poco más a la izquierda, un poco más al centro, un poco más al peronismo, un poco menos, según, ¿no? Según cada uno de los movimientos en América Latina. Estaba pensando también cuando pensamos en comunicación para el desarrollo, los curas que empiezan, ¿no? En la radio Sotatensa y cómo trabajan a partir de la radio para poder trabajar con las comunidades. Esto algo los chicos han visto, pero quizás por ahí traerlo como para, ¿no? Para ponerlo en contexto. Digo, donde aparece esto y también el sincretismo, ¿no? Digamos, lo sincrético, ¿no? La cuestión que no solamente es lo católico cristiano, ¿no? Sino que es lo sincrético que tiene y que tenemos todos atravesados en América Latina, digo, más allá de que uno crea más o menos, o sea más agnóstico o menos agnóstico, como quiera llamarlo. Pero bueno, nada, me dejó pensando, me puso a pensar por ahí, por esos lugares. Así que gracias, Lucía, muy buena, me gustó la pregunta y aproveché. Y escuchar a Washington también, ¿no? Retomando estas cuestiones que tienen que ver con algo que dijo que voy a aprovechar, porque como saben, tengo problemas para hablar. La cuestión de que América Latina siempre, digamos, tenemos una diversidad y una relevancia que muchas veces como propios latinoamericanos nos cuesta mirarnos y revisar nuestras propias prácticas, ¿no? Y esta idea de cómo nos ponemos en relación a otros mundos, esta idea del tercer mundo, del subdesarrollo, ¿no? De discusiones que se dieron hace mucho tiempo, pero que todavía siguen siendo parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Cuando decimos, sí, somos un país subdesarrollado.
¿qué significa esto, no? Ahí qué disputa de sentido hay que dar para decir, ¿por qué somos qué significa ser un país subdesarrollado? Yo diría que ahora, por ejemplo, los organismos internacionales dicen que somos un país de renta media, por ejemplo. No somos un país, ¿no? Perdón, era para... No, pero además me sirve para comentar otra cosa. Algo que normalmente no es fácil, no se visibiliza fácil. Me pidieron un capítulo para un libro sobre comunicación popular en América Latina, y una de las cosas que me preguntaban o me pedían era cómo vincular la teología de la liberación y ciertos grupos la influencia de la teología de la liberación en la construcción de los procesos de comunicación popular en América Latina. Tenía reflexiones sobre eso, me di la tarea de identificar algo que no es común, quiénes han sido, o sea, cuál era la ubicación en términos religiosos, no teóricos, de los pensadores de América Latina. Y entonces empiezo a recorrer y digo, Luis Ramiro Beltrán, católico. Rosa María Alfaro, católica. Marita Mata, católica. Regina Festa, católica. Joselo, católico. Jesús Martín Barbero, ex cura. José Ignacio López Vigil, ex cura. Fernando Reyes Mata, ex seminarista. Y agrego y digo, obviamente acá hay digo, y puedo seguir porque la lista es larga y hay esas vinculaciones. Después podemos discutir sí, cuánto, cosa, pero ciertamente hay una relación también en todo lo que ha sido el pensamiento mexicano de la comunicación con una cosa que hoy ya no es así, pero tenemos que verlo en el proceso histórico, cómo se fue dando, ¿no? Nada, simplemente para agregar un dato. Y les mencioné todos eso porque seguramente, si no lo leyeron, por lo menos lo referenciaron en algún momento. Y podemos ir marcando en todo el continente. Juan Díaz Bordenave, por ejemplo. Juan Díaz Bordenave, claramente. Daniel Prieto Castillo, para seguir, y sé porque los conozco, porque fueron o son amigos, y entonces, yo qué sé, uno de los más grandes, o por lo menos de los que más ha sistematizado el tema de comunicación y educación, Ismar de Oliveira Suárez, en la Universidad de San Pablo, fue franciscano, fue fraile franciscano. Yo antes le mencionaba a Jorge Huergo también fue seminarista franciscano. Digo, todas esas cosas forman parte de esta historia y de esta historia de este continente. Perdón, ¿y Jesús Martín Barbero es jesuita por las dudas? No. ¿No? Ah, pensé que ese es un no. dato que no tenía, pensé que era jesuita, no sé por qué me lo imaginé jesuita, ahí es un dato que no... No. Podría haber sido, tranquilo. No. ¿No? Sí, podría haber sido, pero no fue. Y una cosa que sí les recomiendo, porque no es un texto de comunicación, es un texto de filosofía. Jesús Martín Barbero publicó su tesis de teología hecha en la Universidad Católica de Lovaina, lo publicó hace 2 años en la Universidad Javeriana de Bogotá, la editorial de la Universidad Javeriana de Bogotá. No lo tengo más, lo tengo en la biblioteca por allá atrás, pues no me acuerdo el nombre, pero el apellido, después se lo paso, así, para que Pero digo, esa tesis de Jesús Martín Barbero, yo entendí muchas cosas de los medios en las mediaciones cuando leí la tesis de filosofía de Jesús Martín Barbero. Y él dice, bueno, nada,
es eso, es una tesis de filosofía hecha en la Universidad Católica de Lovaina, pero donde hay cuestiones que están en la raíz de ese pensamiento, ¿no? Y no la había publicado nunca. Finalmente lo convencieron en Bogotá, lo convencieron en Bogotá de que la publicara, y me parece que la verdad que es un aporte muy interesante. Lamentablemente acá no se ha difundido mucho, y tampoco es tan fácil en este continente traer libros de un lado al otro, lamentablemente. Washington, acá Florencia te agradece por este espacio, por el tiempo dedicado, y te hace una consulta. Si crees que hay temas de la política o de otras esferas en donde consideres vos que es necesario poner en conversación o intervenir desde la comunicación. ¿Cuáles serían? Entiendo yo que Florencia por ahí pregunta también en este contexto tan particular en el que estamos viviendo y atravesando. No sé, Florencia, si estoy representando bien lo que vos estás preguntando. Para poder también pensar estos momentos, ¿no? Esta pandemia, pospandemia y el lugar de la comunicación, me sumo a la pregunta de Florencia. ¿Querés? Sí, Florencia, te escucho. Sí, es como dice, no sé si se escucha o no. Sí, perfecto. Sí, se escucha bien. Sí, tal cual como dice Silvana. Hola, Washington. Hola. Creo que sí, que los temas se van renovando y las preocupaciones también, entonces quizás haya temas en los que sea necesario eso, intervenir o poner en discusión desde el área de la comunicación, y que por ahí desde nuestras posiciones, digamos, desde nuestros lugares, no estemos notando, digamos. Por ahí lo que se puede ver es que como que se vuelven a discusiones que del lado de la comunicación ya están planteadas, digamos, pero no sé si usted cree que haya otros temas, como decía en la pregunta, de política u otras esferas en las que considere que sea necesario poner en discusión desde el lado de la comunicación, no intervenir desde el lado de la comunicación. Sí, probablemente, como decía Silvana, por ahí en el contexto, en los nuevos contextos, en el contexto de pandemia, aislamiento. Sí, puede resultar soberbio, pero yo te diría que no hay nada que le es ajeno a lo comunicacional. Por esto que hablábamos de la transversalidad, de la transversalidad de lo comunicacional, me parece que después sí tenemos las responsabilidades de intervenir, aún sabiendo que no tenemos todas las respuestas, tendremos, pero nuestra intervención tiene que ser en esto. Hay algo que yo pienso que es cómo definir un comunicador y una comunicadora. Y yo creo que el comunicador, la comunicadora, lo escrito por ahí, es facilitador del diálogo público, es un articulador, una articuladora de saberes y prácticas. Y nuestra intervención tiene que ser por ahí, ¿viste? O sea, esto, facilitador del diálogo público en un espacio que también lo es público. Articulador de saberes y prácticas. Hay un libro de un inglés, hasta algunos ingleses son inteligentes, ¿viste? O sea, hay un libro de un inglés que se llama Robert White, debería llamarse Roberto Blanco, pero como es inglés no tiene más remedio, que se llama Comunicar Comunidad. Y ahí Bob plantea precisamente esto, cómo pensar, y él dice, bueno, nuestra responsabilidad es más allá de los temas,
es cómo construir escenarios para que el diálogo sea posible, ¿no? Entonces, a veces no sabemos de los temas, no tenemos por qué saber de todos los temas. De lo que sí podemos saber es de construir escenarios para que se encuentren distintas miradas sobre distintos temas. Y me parece que ese es nuestro aporte, ese es el aporte que no podemos resignar, ¿no? Se me ocurre, frente a lo que me planteas y que te agradezco, pero no sé si tengo mucho más para decir. Gracias. Quizás estaba pensando con esto que preguntaba Florencia y lo que planteaba, ahí anoté comunicar, comunidad, lo voy a buscar a Richard White. ¿Da para leerlo? ¿Decís que además de que es inglés y que parece inteligente? No, pero, no, sí da porque... Siempre hacemos bromas. No, sí. Bob, Construir Comunidad, creo que se llama el libro. Construir comunidad. No, está publicado, lo publicó La Crujía en su momento. Ese libro lo publicó La Crujía, y Bob tiene además, tiene mucha trayectoria, trabajó mucho en radios comunitarias en América Central. Y ahora después se fue a trabajar a la India, y ahora está en China. Es jesuita. Ese sí es jesuita. Ese sí es jesuita. Estaba pensando en la pregunta de Florencia, también aprovechando y un poco y parte de tu respuesta, y digo, a lo mejor esta idea de que ¿qué aspectos, si hay algunos aspectos que pasan de moda de algún modo, ¿no? La comunicación. Y de ahí yo creo que, bueno, yo coincido, pero bueno, porque lo hemos conversado y lo hemos conversado con otros colegas también, y si seguimos ciertas lecturas, que digamos que hay nudos conceptuales, problemáticos, complejos, que son parte de la historia de nuestra propia historia. Volvemos a América Latina, si queremos, y que será muy, muy diferente seguro. Estaba pensando, cuando empezaste a hablar de un inglés, dije, bueno, pensé Escuela de Birmingham, pensé en estudios culturales, pensé en la economía política de la comunicación versus la economía política de la comunicación en Estados Unidos, versus, ¿no? Digamos, versus o dialogando con aquellos, con estos, con otros, con otras, y pensaba en esto, ¿no? Digamos que en realidad es recuperar ciertas cuestiones, ciertos nudos críticos de abordajes que nos permiten, ¿no? Revisitar los problemas que se van construyendo ahora, ¿no? Digo, las redes, esto que empezaste a contar, vos empezaste hablando, bueno, las redes, lo instrumental siempre estuvo. No es que aparece ahora con las redes. Nosotros en el siglo XX, yo digo siempre el siglo XX, y en pleno momento analógico discutíamos lo mismo, o sea, termina en algún punto, ¿no? Digamos, no es que exactamente igual, porque si no parecería que uno podría ir trasladando, ¿no? En bloque aquello que... Pero estoy recordando las discusiones en las aulas, y no me parece que sea muy diferente a todo lo que podemos... Vamos, ¿qué le podemos poner, ¿no? A esto? Que es encontrarnos en estas conversaciones, pero también recuperando aquello que se fue pensando, porque si no sería cortar parte de la historia del pensamiento, en todo caso, ¿no? Sí, de acuerdo. Pensaba un poco en eso, pero bueno, así. Bien. A ver, ¿alguien más? Y María Belén acá dice, se tiene que retirar y después preguntan, muy bien, se tiene que retirar, y agradece a Washington por el conversatorio de hoy. María Belén Mesa nos saluda a todos y se tuvo que retirar, así que, y te da las gracias, Washington, por estar aquí. No sé, algún comentario más, alguien más que quiera comentar algo, decir algo, porque pobre ya Washington está súper cansado, ya son casi las 8 de la noche, lo tenemos hace 1 hora y media, nos queremos que se quede, pero tampoco, pobre, necesita descansar un poco todos, ¿no? Y él también, así que a alguien le interesa o quiere decir algo, contar algo.
¿Nada? Bueno, Sil. Sil, ¿tenés algo así para comentar? Que puedas así, vamos cerrando, si no hay más preguntas. Ahora sí, porque no podía liberar el micrófono porque había mucho ruido acá en Perdón, estas cosas que perdón. pasan ahora. Ay, sí. Pero nada más. Bueno, no, por mi parte, bueno, tengo esta doble sensación. Mira, te vamos a contar algo, Washington, también, ya que Geo empezó a contar algunas cositas, voy a contar algo yo. Bueno, más que nada por los chicos, y nosotros siempre te nombramos y te traemos y te leemos y demás, y es planificación, ¿no? Planificación de la comunicación y demás. Que es una materia que los estudiantes recuerdan y a veces no tan bien, después de la experiencia de haber pasado, y después sucede que se vuelven a encontrar con esos temas en el taller de práctica profesional, porque por supuesto nosotros seguimos la línea de que no se puede, o no se debería pensar estrategias de comunicación sin planificación, sin actores, sin público, sin contexto, sin el diálogo, ¿no? Y estamos tratando, y en estos conversatorios también, intentamos pensar en clave de la profesión y en clave de lo que va a ser la graduación. Después cada cual seguirá su camino, el que puede, el que debe o el que necesite. Pero planificación es un lugar que a nosotros nos costó, incluso nos sigue costando instalarlo dentro de la carrera, y instalarlo también dentro de una currícula que por ahí no lo acepta como una fortaleza o como una necesidad del profesional de la comunicación. Lo estoy diciendo muy digamos, muy acotadamente, estoy como haciendo unas exageraciones, pero simplemente por el tiempo, digamos. Entonces, volver a escucharte, volver a, digamos, escucharte y volver a pensar en lo que leemos y en lo que nosotros tratamos de traducir, muchas veces muy mal, muchas veces nos sale bien. Esta idea, digamos, fue, la verdad que fue un placer, digamos, que los chicos te puedan escuchar, los chicos y las chicas te puedan escuchar, porque desde que iniciaste la conversación a partir de esas claves que nosotros nos hemos propuesto. Pensar la profesión no es pensar la profesión solo de lo que hoy en el contexto de las tecnologías pueden llegar a pedir al mercado. Nosotros luchamos también con una mirada de lo que el mercado pide, ¿no? De lo que los buscadores necesitan, de las métricas que sostienen esto que se nombró marketineramente como redes sociales. Digamos, no es que estamos en contra de eso, para nada, las utilizamos, las potenciamos, pero lo que intentamos es construir un mensaje pensando en quienes nos van a leer, inclusive en cómo se va a ser interpretado, o cómo se va a interaccionar a partir de eso. Por supuesto, fue muy, muy apresuradamente todo lo que pudimos hacer, y la pandemia nos libró a ese mundo, a que podamos hacer cosas. Pero para resumir, digamos, y para agradecerte, porque ya estamos cerrando, es volver a reflexionar. Yo me permito volver a reflexionar con vos y con tu charla, es el lugar de la planificación no pensada como un plan normativo, un plan de pasos, un plan de punteos, un plan de escritorio, sino en ese plan incorporar todo esto que vos estabas charlando con nosotros. Ese plan que mira al otro, ese plan que no puedo poner ni siquiera un título si no conozco con quién voy a trabajar, en qué contexto.
¿De qué manera? ¿Qué quiero lograr? Digamos, esos objetivos duros que teníamos en algún momento, bueno, ahora se le da paso, ahora, y lo creemos necesario, se le da paso a la voz del otro, ¿no? Y esto con lo que vos iniciaste, las voces. Bueno, en comunicación, el diálogo, ¿no? La interconexión. La idea de saber que el otro tiene saberes y que uno comienza, transita, construye y aprende con el otro. Así que de mi parte, la reflexión toda apresurada y muy mezclada y demás, es agradecerte